Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Ludis Mond y junto con mis compañeros Kenneth de la Osa, Laura Gutiérrez, Mario Manga, Ángela Pacheco y Maricel Zuluaga estaremos abordando en el día de hoy la psicopatología del deterioro neurocognitivo del adulto. Como introducción tenemos que el deterioro neurocognitivo del adulto representa un conjunto de trastornos que se manifiestan con una pérdida progresiva de funciones mentales superiores, como cuáles, como la memoria, el lenguaje, el juicio y la orientación, que afectan la autonomía y la calidad de vida del paciente. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a la demencia, que es uno de los cuadros más prevalentes y clínicamente relevantes, tanto por su carga individual como por su impacto en el sistema de salud. E incluso, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que actualmente 47 millones de personas viven con demencia en el mundo y se proyecta que esta cifra se eleve a 131 millones para el 2050. Entonces, teniendo en cuenta todo este contexto, la detección temprana y el abordaje adecuado por parte de médicos que no son psiquiatras es sumamente fundamental. Y las guías de práctica clínica recomiendan que todo profesional de la salud que atienda a adultos mayores estén capacitados para identificar signos de alerta, realizar un tamizaje inicial y derivar oportunamente a neurología o a psiquiatría en caso de ser necesario. Además, el tratamiento debe incluir el control de comorbilidades como lo son la hipertensión, la diabetes o la depresión. Y además de esto, apoyo al cuidador y estrategias no farmacológicas para los síntomas conductuales. Siguiendo con la epidemiología, vamos a hablar respecto a las principales enfermedades que son causa de la demencia en el adulto. Vamos a tener la enfermedad de Alzheimer, que esta representa entre el 70 y el 80% de todos los casos de demencia a nivel mundial. Puede presentarse de forma esporádica, sin antecedentes familiares o como una forma familiar, con mutaciones genéticas específicas. El Alzheimer se caracteriza por un deterioro progresivo de la memoria, seguido de alteraciones en el lenguaje, el juicio y la orientación espacial. A medida que esta enfermedad avanza, la persona pierde la capacidad de realizar actividades básicas de la vida cotidiana diaria, a las cuales estas personas están acostumbradas. Es importante destacar que aunque su prevalencia aumenta con la edad, no significa que va a formar parte del envejecimiento normal de estas personas. Ahora vamos a continuar con la demencia vascular, la cual representa alrededor del 15% de los casos totales. Su aparición se va a relacionar con eventos cerebrovasculares como lo son infartos o pequeños accidentes isquémicos múltiples. Esta va a tener una incidencia la cual se va a duplicar cada 5.3 años con el envejecimiento y va a tener unos principales factores de riesgo, los cuales van a incluir hipertensión, diabetes mellitus, hipercolesterolemia y el tabaquismo. También vamos a tener este tipo de demencia, pero asociado a los cuerpos de Lewy. Esta va a ser responsable de aproximadamente el 5% de los casos totales. Esta se va a caracterizar por alucinaciones visuales, fluctuaciones cognitivas y síntomas parkinsonianos. Y esto va a tener un difícil diagnóstico porque normalmente no es algo que se presente en el día a día. Ahora vamos a continuar con la enfermedad de Parkinson. Esta va a representar el 10% de los casos totales de este tipo de enfermedades. Generalmente aparece en etapas avanzadas y se acompaña de rigidez, temblores y bradicinesia. Por otro lado, vamos a tener la demencia frontotemporal. Esta va a ser menos común, pero tiene una gran relevancia en personas menores de 65 años, donde va a ser la segunda causa más frecuente de demencia. Y esta se va a manifestar con ciertos cambios, los cuales van a estar súper marcados en la conducta, como lo va a ser la desinhibición, la apatía o alteraciones del lenguaje. Y esto depende del tipo de variante que tenga el paciente. Ahora continuando con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que esta es muy rara. Y esto va a ser una incidencia en la cual se va a dar entre 1 a 2 personas por 1 millón de personas en un año. Esta va a ser una encefalopatía espongiforme priónica de progresión muy rápida y con mal pronóstico.
Por otro lado, vamos a tener a la demencia mixta, que esto ocurre cuando un paciente presenta más de un tipo de demencia al mismo tiempo. La combinación más frecuente en este tipo de pacientes va a ser la enfermedad de Alzheimer con demencia vascular. Esta coexistencia puede agravar los síntomas y dificultar el tratamiento. En cuanto a la etiología del trastorno neurocognitivo mayor, tenemos que este es multifactorial e implica el deterioro significativo de una o más funciones cognitivas, como es el caso de la memoria, la atención, el lenguaje, las habilidades sociales del individuo, que interfieren en la independencia de la vida cotidiana del mismo. Las causas las podemos clasificar en degenerativas, vasculares, infecciosas, traumáticas, metabólicas o tóxicas. En el caso de las degenerativas, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, que se le suele presentar entre un 60 a un 70% de los casos. Luego tenemos la demencia de los cuerpos de Lewy, que se presenta entre un 5 y un 20% de los casos. Y por último tenemos la demencia frontotemporal, que también se presenta entre un 5 a un 20% de los casos. Tenemos las causas vasculares, que son resultado de múltiples procesos isquémicos, ya sea por lesión endotelial o por afectaciones de enfermedades cardiovasculares de base, como es el caso de la hipertensión. Se suele presentar entre un 20 a un 40% de los casos. También tenemos las afectaciones o las causas mixtas por enfermedades de base como el Alzheimer más la lesión vascular. También tenemos causas infecciosas, ya sea por VIH-Sida o por sífilis, que causan deterioro cognitivo progresivo en estos pacientes. Se suele presentar entre un 1 a un 3% de los casos. También tenemos las causas traumáticas, que se suelen presentar también entre un 1 a un 3% de los casos. Y por último tenemos las causas metabólicas. En cuanto a la fisiopatología de las causas metabólicas, tenemos que estas pueden ser ocasionadas ya sea por un déficit de vitamina B12, de tiamina, por encefalopatía de Wernicke, por hipotiroidismo o por hipercalcemia. En el caso del déficit de la vitamina B12, tenemos que este déficit va a provocar una desmielinización en la médula y en el cerebro, afectando tanto funciones cognitivas como funciones motoras. En el caso de la encefalopatía hepática, lo que vamos a tener es que este hígado no va a depurar correctamente ciertas sustancias tóxicas, como es el caso del amonio. Entonces, esta incapacidad del hígado para depurarlo va a hacer que aumenten estas concentraciones y crucen la barrera hematoencefálica, alterando los neurotransmisores, como es el caso del GABA. En el caso pues de estas afectaciones metabólicas, pues se suelen manifestar con fluctuaciones a nivel de la conciencia del individuo, van a manifestarse con desorientación y, si no es tratado de forma debida, a largo plazo puede causar deterioro cognitivo. En cuanto a la fisiopatología del deterioro neurocognitivo a través de la enfermedad del Alzheimer, vamos a tener dos procesos importantes. Uno de ellos es la acumulación excesiva de proteína beta-amiloide, en donde va a haber una alteración de la proteína precursora amiloide, que en lugar de esta degradarse de manera convencional, lo que va a ocurrir es que se va a fragmentar en múltiples péptidos beta-amiloides que se van a acumular formando placas extracelulares a nivel de la corteza y el hipocampo. Esto lo que va a afectar es en la comunicación neuronal y van a generar una cascada neurotóxica. El segundo proceso es la hiperfosforilación de la proteína tau. Esta proteína se encuentra a nivel de las neuronas, a nivel del interior de las neuronas, que va a estabilizar a los microtúbulos. Lo que va a ocurrir es que va a haber una fosforilación anormal de esta proteína y va a ocasionar que se desorganice el citoesqueleto neuronal y se acumule en ovillos neurofibrilares. En cuanto a la demencia con cuerpos de Lewy, lo que vamos a tener es una acumulación de la alfa-sinucleína en el citoplasma de las neuronas, también conocidos como cuerpos de Lewy. Estas inclusiones van a afectar principalmente la corteza cerebral, los ganglios basales y el tallo cerebral, ocasionando una disfunción de las neuronas tanto dopaminérgicas como las neuronas colinérgicas, ocasionando los síntomas cognitivos y motores en estos pacientes. Se asocian principalmente a alucinaciones visuales, fluctuaciones cognitivas y trastornos a nivel del sueño de los pacientes. También tenemos las demencias frontotemporales, que van a ser ocasionadas por una degeneración de los lóbulos tanto frontal como temporal por acúmulo intracelular de proteínas como la tau. Esto va a producir alteraciones conductuales y del lenguaje, y pues también están asociados a un componente genético por mutaciones en ciertos genes como el MAPT o el GRN.
En cuanto a la demencia vascular, está causada por múltiples procesos isquémicos, infartos, enfermedades de pequeños vasos que causan hipoperfusión crónica que lleva al daño de la sustancia blanca, desmielinización y pérdida axonal. Esto por lo general se asocia a síntomas motores, ejecutivos y atencionales. Por lo general, muchas de estas demencias vasculares coexisten con ciertas enfermedades, como es el caso del Alzheimer. También tenemos las inducidas por virus como el VIH y SIDA, que lo que va a ocasionar es una activación del sistema inmunológico que genera una neuroinflamación persistente con liberación de ciertas citoquinas tóxicas que llevan a la disfunción mitocondrial y al estrés oxidativo. Bueno, acá vamos a tener la clasificación del deterioro neurocognitivo en el adulto. Esto lo vamos a basar en el DSM-5. El DSM-5 pues agrupa los trastornos neurocognitivos en 3 grandes categorías. La primera de estas va a ser el delirio, que es de inicio súbito y fluctuante. ¿Qué quiere decir esto? Que va de horas a días. También vamos a ver que vamos a tener alteraciones en la atención y en la conciencia, que esto va asociado a causas médicas como lo son las infecciones, los medicamentos, la deshidratación, entre otras. Se dice que es reversible, pero si se tratan las causas a tiempo. Ejemplo de esto, paciente hospitalizado, lo podemos relacionar con un ictus que hoy está desorientado y pues puede confundir la noche con el día. En la segunda clasificación vamos a tener el trastorno neurocognitivo mayor. Acá lo que vemos es que tenemos un deterioro significativo en una o más funciones cognitivas, como lo son la memoria, el lenguaje, lo que son las funciones ejecutivas, la atención compleja, la percepción, el aprendizaje, entre otros. Aquí también va a interferir con la independencia funcional y puede tener causas, ya sean degenerativas, vasculares, traumáticas, etc. Un ejemplo de esto. Tenemos una paciente que ya no puede cocinar, ya no puede pagar las cuentas o no puede tomar sus medicamentos correctamente. La tercera clasificación tenemos el trastorno neurocognitivo leve. Acá vamos a tener un deterioro leve en una o más funciones. Lo que lo diferencia de la otra es que no va a interferir significativamente con la vida diaria, aunque requiere más esfuerzo o recompensaciones. Es un estado transicional que puede mantenerse, mejorarse o progresar a trastorno neurocognitivo mayor. Un ejemplo de esto, una señora de 65 años que piensa olvidar las cosas, repetir conversaciones, pero se puede decir que aún maneja bien sus cosas. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre los subtipos del trastorno neurocognitivo mayor. Acá vamos a tener el Alzheimer, que es el primero que encontramos, que es de inicio insidioso. Esto puede ser deterioro progresivo que puede afectar primero la memoria reciente. En lo que está relacionado con lo vascular, vamos a tener que el inicio repentino o escalonado, que esto va a estar asociado a historia de accidente cerebrovascular. En los cuerpos de Lewy, pues pueden ser fluctuaciones cognitivas que están acompañado de alucinaciones y también van a estar acompañados de lo que es el parkinsonismo. En lo frontotemporal, pues aquí podemos ver cambios de conducta, desinhibición, lenguaje afectados, entre otros. En lo inducido por sustancia puede estar inducido por el alcohol, las drogas y los fármacos. Cuando hablamos en relación del VIH, vamos a tener un deterioro cognitivo progresivo en el contexto, pues se puede decir, de una infección. En el traumatismo cráneoencefálico, pues este ya depende del tipo y la localización del daño. Cuando mencionamos otros, pues ya lo relacionamos con enfermedades de Parkinson, entre otras. Bueno, yo le voy a hablar de la segunda clasificación, que es bastante similar a la que hablamos anterior de la DSM-5. Entonces esta clasificación es por la CIE-11. Acá de igual forma vamos a hablar de los trastornos neurocognitivos, en este caso el leve, que este trastorno se caracteriza por un deterioro relativamente leve en lo que son las funciones cognitivas, que no afectan significativamente la independencia de las actividades de la vida diaria, en comparación con el trastorno neurocognitivo mayor, que como hablamos anteriormente, este es un trastorno que implica un deterioro más marcado en las funciones cognitivas que afectan significativamente la independencia de esas actividades de la vida diaria y pueden requerir asistencia para realizar las tareas cotidianas. En el concepto clave de la CIE-11, pues el deterioro neurocognitivo se refiere a la pérdida de función cognitivas, incluyendo la memoria, como lo mencioné anteriormente, lo que es el lenguaje, el razonamiento, las funciones ejecutivas,
Los trastornos neurocognitivos de la CIE-11 utiliza este término para referirse a los trastornos caracterizados por un deterioro neurocognitivo clasificado por severidad de la CIE-11. Distingue entre leve y mayor en función al grado de afectación de las funciones cognitivas y pues de la independencia de las actividades de la vida diaria. Ahora, continuando con los criterios diagnósticos, vamos a tener en cuenta que los dominios cognitivos que más pueden verse afectados en el deterioro neurocognitivo van a ser la memoria, la función ejecutiva, la atención, la capacidad visoespacial y el lenguaje. La memoria la vamos a dividir en tres: la episódica, que son aquellos recuerdos personales recientes o en un contexto de tiempo o espacio; la semántica, que va a estar relacionada con conocimientos generales, por ejemplo, que se mantienen en un tiempo reciente; la no declarativa, que van a incluir habilidades, por ejemplo, que se aprenden y que son automáticas, como por ejemplo el montar a bicicleta. Luego vamos a tener la función ejecutiva, que esta va a estar ubicada principalmente en el lóbulo frontal. Esta nos va a permitir lo que es planificar, organizar o ejecutar algunas tareas complejas. Luego vamos a tener a la atención, que esta va a depender de la corteza prefrontal y es esencial para mantener el foco en alguna actividad. Ahora vamos a tener la capacidad visoespacial, que esta va a estar relacionada principalmente con lo que es la corteza frontal, parietal y occipital. Esta nos va a permitir representar o manipular mentalmente objetos ubicándonos en el tiempo y espacio. Y por último vamos a tener el lenguaje, que esta va a estar asociada principalmente con la corteza cerebral y el área de Broca. Entonces, tendremos que tener en cuenta que en el trastorno neurocognitivo leve aquí va a haber un deterioro cognitivo modesto de uno o de más dominios que ya mencioné anteriormente, como la memoria, la atención, el lenguaje, la cognición social, y esta va a ser evidenciada principalmente por el paciente, por un informante o por las pruebas que nosotros como profesionales de la salud podemos hacer, que pueden ser las pruebas cognitivas que hablaré más adelante. Esto no va a interferir significativamente con la independencia funcional del paciente, es decir, aunque puede requerir mayor esfuerzo o estrategias compensatorias, por ejemplo, como el uso de recordatorios o de rutinas, no va a afectarle mayormente. En cambio, en el trastorno neurocognitivo mayor, aquí va a haber un deterioro cognitivo significativo de esos mismos dominios, pero van a ser respaldados principalmente por la observación clínica o la evaluación neuropsicológica. En esta, el paciente no va a tener la capacidad de llevar a cabo actividades cotidianas de manera independiente, entonces va a, por ejemplo, afectarse el manejo del dinero, la higiene personal o en algunos casos el tomarse los medicamentos. Debemos tener en cuenta que en ambos casos el deterioro debe representar un cambio respecto al nivel previo que tenía de funcionamiento. No debe explicarse exclusivamente por un episodio de delirio ni por otro trastorno mental y requiere siempre un enfoque clínico para poder identificar una causa subyacente, como por ejemplo el Alzheimer, las patologías vasculares mencionadas anteriormente, condiciones médicas o neurológicas. Los tres exámenes más utilizados para evaluar el deterioro neurocognitivo en el adulto son el Mini-Mental State Examination, que esta es una prueba breve que va a evaluar la función como la orientación, la memoria, la atención, el lenguaje, las habilidades visoespaciales, y aquí vamos a tener un puntaje máximo de 30 puntos. Es fácil aplicar, pero tiene limitaciones en detectar, por ejemplo, el deterioro leve y puede verse influido por el nivel educativo del paciente. En contraste, el Montreal Cognitive Assessment o MOCA, este es mucho más sensible para identificar el deterioro cognitivo leve, ya que además de los dominios evaluados por el Mini-Mental State Examination, aquí vamos a incluir funciones ejecutivas, la abstracción, y vamos a mantener también un puntaje máximo de 30 puntos, donde el resultado menor a 26 sugiere una alteración. Finalmente vamos a también a utilizar el test de reloj, que esta es una prueba rápida y sencilla en la que vamos a evaluar principalmente la función ejecutiva y la habilidad de la visoespacial. Aquí vamos a solicitarle al paciente que dibuje un reloj con una hora específica. Ya pasando con el tratamiento farmacológico de los trastornos neurocognitivos del adulto mayor, tenemos a los fármacos de primera línea, entre los cuales están los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Como su nombre lo indica, su mecanismo de acción va a ser inhibir a la enzima acetilcolinesterasa.
Esta es una enzima que se encarga de degradar la acetilcolina. Por lo tanto, el efecto de estos fármacos es lo contrario, es decir, que no se degrade la acetilcolina. Y recordemos que la acetilcolina es un neurotransmisor muy importante para funciones cognitivas, tales como lo es la memoria, la atención y el aprendizaje. Por lo tanto, al tener mayor cantidad y mayor duración de la acetilcolina en la hendidura sináptica, estos fármacos nos van a ser útiles para mejorar la función cognitiva en pacientes con demencia tipo Alzheimer de leve a moderada. Sin embargo, cabe aclarar que estos fármacos no van a servir para prevenir la progresión del deterioro cognitivo hacia demencia, debido a que, como lo indicamos, su mecanismo de acción es aumentar ya sea la cantidad o la duración de la acetilcolina en la hendidura sináptica, pero no están aumentando como tal su producción. Por lo tanto, no van a ser útiles para la prevención de la progresión. También cabe aclarar que estos fármacos no se utilizan, inclusive deben suspenderse en casos de demencia grave. Otro uso que le podemos dar es el deterioro de tipo cuerpos de Lewy, donde también son de primera línea. Entre los fármacos que podemos encontrar como inhibidores de la acetilcolinesterasa tenemos a la ribactimina, tenemos al donepezilo y tenemos a la galantamina. Ya pasando con el otro fármaco de primera línea, tenemos a la memantina. Para entender un poco su mecanismo de acción, vamos a ver qué tipo de receptores afecta. Esta va a afectar a los receptores N-metil de aspartato. Tenemos que estos son receptores de glutamato. Estos van a ser importantes para la plasticidad neuronal, para la memoria y para el aprendizaje. En enfermedades como lo es el Alzheimer, vamos a tener que hay una sobreestimulación de estos receptores, debido a que hay una producción excesiva y prolongada en el tiempo del glutamato. Entonces, tenemos que estos receptores lo que van a provocar es que se dé una apertura en los canales de calcio y se dé entrada de calcio. Al darse la entrada de calcio, esta va a generar una excitación en la célula que al final va a ser tóxica. Entonces se habla de excitotoxicidad. Estos fármacos lo que van a hacer es que van a bloquear cuando estos canales de N-metil de aspartato se encuentren muy abiertos a estos receptores, van a bloquearlos de forma no competitiva. Entonces van a antagonizar esta excitotoxicidad por parte del glutamato. Vamos a tener que básicamente estos se van a utilizar para lo que vendría siendo principalmente la demencia tipo Alzheimer y nos van a permitir mejorar las funciones cognitivas y funcionales y conductuales. Bueno, entre los fármacos de segunda línea o el tratamiento de segunda línea vamos a encontrar fármacos que utilizamos cuando existen comorbilidades. ¿Como cuáles? Como los antidepresivos. Entonces básicamente eso te van a utilizar cuando obviamente exista signos de depresión, síntomas de depresión. Entre lo que más preferimos van a ser los inhibidores de la recaptación de serotonina debido a sus menores efectos adversos. También tenemos a los antipsicóticos, los cuales obviamente vamos a utilizar en situaciones en las cuales los pacientes presenten psicosis, presenten irritabilidad o presenten agitación. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los fármacos tradicionales o los convencionales, tales como lo es el haloperidol.